Dios bendiga, hermanos. Amén. Felices y contentos estamos, ¿verdad que sí? Amén. Yo también estoy muy feliz. Primeramente porque, gracias a Dios, los encuentros iberoamericanos avanzan. En segundo lugar, porque hoy me siento también como en casa. Ya había estado en este púlpito en el año 2015, en ese encuentro que se hizo en aquel momento, y hoy estoy de nuevo acá. Pero también de ver tantas personas a quienes aprecio y que están en este lugar. De modo que le estoy deseando desde ya ricas y grandes bendiciones. También bendiciones para esos que están ahí en la plataforma. Para esos que han estado de temprano de la mañana hoy, posiblemente siguiendo cada clase, compartiendo estas transmisiones, haciendo que llegue a muchas personas. Ustedes también son responsables y parte de este encuentro. Dios los bendiga. Entonces, hermanos, es justo y necesario decir que agradecemos a Dios y a los hermanos que fueron utilizados como instrumento para que un servidor hoy venga a presentar esta clase. No sé quiénes fueron, no sé cómo lo hicieron. Al final me tienen aquí, no sé por qué me dieron esa clase, pero vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Eso es lo importante en este sentido. También es importante, hermano, que nosotros podamos decir que cuando venimos a una clase como esta, que tiene un título bastante comprometedor, pero parece que me conocen, que me gustan los retos. Me gustan los retos y ese es uno de los que asumo, poder hablar de este punto y basándome en la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que el hermano Russell de Ecuador, por favor, se ponga de pie si está en la sala. Está en la sala. Alguien que lo mire, mírenlo ahí. Si alguno de ustedes tiene una estatura mayor que él, que se ponga de pie. Ok, sí, vamos a ver. Pero prácticamente en pie, 6'5" tiene el hermano. 6'5". ¿Alguien tiene más de 6'5"? Debería venir Juan Luis Guerra aquí para pasar un poquito más de que usted, ¿verdad que sí? Ok, pero mientras tanto, hermano, ya pudieron ver que hasta que no se demuestre lo contrario, es el que tiene la estatura mayor entre nosotros, físicamente hablando. Ahora le invito a que se ponga de pies el hermano o la hermana que se considere que tiene la estatura más alta, espiritualmente hablando aquí. Vamos, ¿quién se anima? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el que entiende? Yo soy ese hombre, esa mujer, que espiritualmente hablando tengo la estatura más alta. El buen dominicano es un gancho. No. Simplemente es saber, es lo que estoy queriendo ver entre ustedes, si existe esa persona para conocerle. Porque dirigiría mi mensaje para decir que debemos nosotros, yo les voy a enseñar cómo llegar a la estatura de ese varón perfecto, el que se ponga de pie. Estamos esperando que se ponga de pie ese varón perfecto. ¿Qué le parece? ¿No ha llegado todavía el varón perfecto? Bueno, pues ya pueden ustedes ver que la palabra que más se destaca ahí es la palabra cómo, ¿verdad que sí? Porque de eso es que vamos a hablar, en eso es que nos vamos a concentrar, en el cómo. Yo sé que ustedes han querido, oye, pero qué interesante quizá está el tema, porque hoy no simplemente se nos va a hablar de un varón perfecto, sino más bien cómo llegar a ese varón perfecto. Son de las preguntas más importantes que los seres humanos nos hacemos en distintos temas. El qué y el cómo figura entre esas preguntas. Y aquí nosotros, por supuesto, vamos a estar concentrándonos en esa primera que tiene que ver con el cómo. Entonces, aquí tienen ustedes, hermanos, en su pantalla, lo que es la manera como está estructurada este tema. Tienen ustedes ahí que vamos a estar mirando precisamente, en primer orden, qué significa la estatura de un varón perfecto. En segundo lugar, esa parte roja va a responder eso siguiente, ¿cómo? ¿Cómo llegar a la estatura de un varón perfecto? Tenemos guardando la unidad de la fe, profundizando en el conocimiento de Cristo, creciendo en carácter y fruto del Espíritu, estando firmes en la verdad, teniendo a Cristo como el modelo y meta, y dejándonos o despojándonos del viejo hombre. Así entendemos que usted podría llegar. Ese es el cómo. Eso responde a su pregunta de hoy, el cómo puedo llegar a tener esa estatura de fe de un varón perfecto. Entonces, de modo pues
que si ya tomaron sus fotografías y ya tomaron los que son rápidos con mente fotogénica, pues ahí lo tienen. Ya tenemos en pantalla lo que es el primer punto que queremos desarrollar. Y precisamente en esa primera pregunta, que yo sé que usted dirá, bueno, no podemos empezar sin antes identificar a ese varón perfecto. Sin antes identificar a ese varón perfecto no podemos iniciar esta clase. Y por eso estaba preguntando a ver si lo teníamos aquí, para yo evitarme un espacio, ¿verdad que sí? Y así no tener que buscar ese varón perfecto. Bueno, en primer orden, esa palabra perfecto ya es conocido por ustedes, y la traen del griego y la traen a nuestro español. Ya ustedes saben que lo que se está hablando es de alguien que posee madurez, de alguien que está completo y en pleno desarrollo. Entonces, eso es hablar de un varón perfecto. Alguien que haya alcanzado la madurez suficiente, no aquel que se la pasa siempre en doctrina, que de bautismo, que de aquello, que de lo otro. Pablo dice, vamos pues, ya hay que crecer, vamos a pasar un puntito más. Entonces, también nosotros, en manera resumida, podemos decir que es la plenitud de Cristo manifestada en nosotros, que podamos nosotros pensar, hablar, actuar, amar, ver la unidad como la ve Cristo. Cuando llegamos a ese nivel, entonces podemos decir que ya estamos caminando hacia esta estatura de ese hombre, ese varón perfecto que el Señor quiere que haya en ti y que haya en mí. Me gusta mucho la expresión de Pablo cuando a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, él le dice, hijitos míos. Y le habla en esa manera tan directa como a hijos, y lo que le quiere decir es que él no cesa de trabajar y que como una mujer con dolores de partos, Pablo estará trabajando hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el propósito de que los predicadores, y siento que estoy frente a un escenario muy diverso, donde tenemos muchos que son predicadores, pero también estoy consciente que la gran mayoría no es predicador. Y dirá alguien, ¿cómo que no, hermano? Aquí la mayoría son líderes. No, es que yo no estoy hablando nomás para este grupo que está aquí. Yo estoy consciente que estoy hablando para miles que están mirando o mirarán esta clase después. Y probablemente no todos sean líderes. Sin embargo, cualquiera que sea tu condición en la iglesia, entiendo que hemos preparado la clase para que te sirva de edificación. Y ese cómo que tanto vas a querer ver cuando ya empecemos el desarrollo, pues de igual manera, tú puedas decir, bueno, entiendo que fue bueno, fue importante detenerme ese tiempo que le dan para la clase a los hermanos, porque siento que me ha respondido alguno o algunas de mis interrogantes. ¿Por qué? ¿Quién no quiere alcanzar esa estatura de fe? ¿Quién no quisiera ser como el hermano Russell? Hermano Russell, oiga, todos quisiéramos ser altos, ¿verdad que sí? Pero bueno, en el término físico quizá se puede dificultar, pero lo importante es que en el término espiritual sí lo podemos lograr. Sí lo podemos lograr, hermano, y es bueno que nosotros entonces entendamos y sepamos que el Señor en este momento nos está hablando precisamente porque entiende que necesitamos. Fíjense ustedes que cuando llegamos aquí al punto número 2, que va a responder el primero de aquello cómo, hermano, miren, precisamente ese texto bíblico que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 13, él viene con la idea desde el primer versículo, pero más que todo toma una línea de ese versículo 12 en el que el propósito es perfeccionar a los santos, ¿verdad que sí? Perfeccionar a los santos. Y entonces en ese proceso de perfección es hasta que todos, y yo subrayo esa palabra, hasta que todos, la palabra todos debe darnos una idea de unidad. Una idea de que no es suficiente con que no es suficiente con que mi alrededor pueda crecer. Yo tengo que preocuparme que todos lleguemos a esa medida. Que todos, que no sean solamente los ancianos, aquí los Estrada, se preocupen por crecer en la fe. La congregación aquí en Jardín Español tiene que preocuparse también por crecer en la fe. Los líderes tienen que ver que este es un llamado principalmente para ustedes. Para ustedes, hermanos. ¿Qué? Que su preocupación es buscar que cada miembro crezca en ese orden, pero que crezca en el orden de la unidad. Es importante que ese primer aspecto que pongo ahí, de la sana doctrina, muy importante. Importante, es necesario, tenemos que trabajarlo y por supuesto, eso lo pongo como uno de los puntos.
guardando la unidad de la fe. Así se llega, y es uno de los cómo llegar a esa estatura de fe. Pero también trabajando por la paz y no por la división, hermanos, también se llega a esa medida de fe. Y es importante que tú puedas entender, igual que yo, que tenemos un compromiso público, porque en eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Eso es así. En ese sermón del monte famoso, una de las cosas que me llama más a la impresión, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es la recompensa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces tú que hasta discute y hasta quizás muchas veces, no sé si te pelea, diciendo que ellos no son hijos de Dios, que tú sí eres hijo de Dios. Entonces para que te gane ese título bien ganado, tienes tú que convertirte en un pacificador. Y eso te ayudará a alcanzar esa estatura de fe que Jesucristo quiere para ti. Pero no solamente hacerlo para ti, sino también hacerlo para los que te rodean. Trabajar, y le decía en inicio, me siento feliz. Y le dije algunas razones, pero me falta algo. Me siento feliz porque gracias a Dios he sentido que Dios me ha utilizado como instrumento, porque los que me conocen saben que si algo, donde quiera que voy, estoy proclamando es ese punto número 2 que le puse allá abajo, y es trabajando por la paz en la iglesia. Lo hemos logrado en nuestro país, República Dominicana, muy bonito se ve, pero eso ha costado trabajo. La unidad que hay en República Dominicana no se puede esconder. No se puede esconder, eso es vigente. Usted encontrar las cosas que se hacen, si no hubiera unidad no se pudiera hacer. Usted llenar un estadio con 5,000 personas, eso no se logra tan fácil así. Usted llenar un salón y decir, en 3 meses tenemos una actividad y tener 2,000 personas ahí juntas. Usted decir que tenemos, llevamos ya 26 años aproximadamente, cada año que nos reunimos, los dominicanos nos ponemos de acuerdo y llevamos una ofrenda, y lo que se recoge esa ofrenda es para local de una iglesia que no tenga. Y no es la que le gusta el predicador, no, le echamos suerte a la que no tienen y la que salió, ahí salió. Y ya hay más de 26 congregaciones que han sido beneficiadas en eso. Eso no se logra sin unidad, usted lo sabe. Y decirle a usted que en el tiempo de pandemia dijimos, Dios nos permitió a nosotros una idea, porque no sabíamos que vendría pandemia, que en vez de tener campañas en la calle, íbamos a hacer campañas digitales. Primera vez. Primera iglesia, ni siquiera de grupos religiosos yo había escuchado eso. Una campaña digital. ¿Qué significaba? Vamos a entrenar personas para que den estudio por WhatsApp, por Facebook y por diferentes plataformas. Y vamos, en el tiempo que se conoce como Semana Santa, que la gente está en su casa, vamos a lanzar una serie de predicaciones, predicador de Perú, predicador de Ecuador, predicador de Estados Unidos, y vamos a lanzar esa campaña. Pero ¿cómo voy a lograr? Porque cuando me lleguen todos esos estudios, ¿cómo lo vamos a dar? La unidad permitió que entraron en primera instancia 595 estudios, lo tengo aquí en un archivo, 595 estudios, pero ya teníamos aproximadamente, aquí tenemos una hermana de la que daba los estudios, otro hermano daba el estudio. Me dicen que lo que más se convirtieron fue lo que usted daba el estudio, hermana. Me dijeron a mí en una reunión, estábamos juntos, ¿verdad que sí? Estuvimos juntos, lo dijo un hermano de los que llevaba el apunte, a la persona que Loida le daba el estudio, la mayoría terminaron bautizándose. Y es posible que de pronto 595 estudios y empezamos a darlo todo, porque de la nación completa se empezó a buscar personas que ya, voluntarios, eso se logra con la unidad, hermano. Son muchas cosas bonitas. Después de eso, nada más en esa sola línea han surgido 14 congregaciones de pandemia acá nada más en la línea noroeste y la línea nordeste del país. Y todo eso por la unidad. Y cada 2 meses salen personas que van a aportar para ese trabajo. Eso se logra con la unidad. Y cuando le digo, entonces, me alegra que podamos ir logrando. Cuando me dijeron de Colombia, hermano, quiero que colabore con nosotros, porque aquí queremos lograr un grado de unidad. No sé si ha llegado el hermano Elmer. Aún no ha llegado. Le decía, hermano, cuente con nosotros. Cuente con nosotros que podemos colaborar. Y me alegró bastante porque hicimos un programa, hermano. Estuvimos yendo a Colombia por 3 años consecutivos y logramos reunir los predicadores hasta que el día de hoy ya se van solos. Ya los colombianos van solos. Luego en Chile me dicen, hermano, quiero que nos colabore por acá. Y bueno, y en lo que estaban buscando las iglesias y que viene el hermano al monte y que quiero que vaya aquí, quiero que vaya allá, dice una de las congregaciones, ¿y quién es Almonte? Yo nunca he visto un dominicano aquí en Chile predicando. Y el hermano me dice, yo nada más le dije, de Colombia lo han invitado otra vez. Gloria a Dios, hermano. Y de una vez, pues tráigalo. Dice, si los colombianos que son más difíciles que nosotros, ya lo han invitado 3 veces, pues tráigalo.
Pero gloria a Dios, hermanos. No pasó lo mismo con Salvador, hermano. Qué bonita comunión tuvimos con ustedes allá. Y hoy ver que después de eso subió, fueron ustedes parte del Iberoamericano, porque fue antes de pandemia que yo fui a Ecuador, a El Salvador. Pero qué bueno, hermano. Lo que le quiero decir es que eso, entiendo como un punto muy importante, hermano, para lo que es ese varón perfecto. Y no puedo dejar de decir, porque estoy aquí y tengo muchos hermanos que conozco y quiero aquí en Monterrey, que si algo todavía me falta, ustedes saben. Yo quiero ver todavía, siento que aquí Monterrey ha avanzado y de eso estoy contento. Tengo hermanos en diferentes congregaciones que los quiero mucho, pero tenemos que seguir avanzando en Monterrey hacia ese varón perfecto también, hermanos. Aquí en Monterrey también tenemos ese reto y hermanos, cuenten con mis oraciones, cuenten conmigo porque también quisiera ver a Monterrey seguir creciendo en este orden. Le puse un reto a la familia con la que me quedé en el 2015 y ayer me lo recordaron, se me había olvidado. Yo le dije, esos niños que están ahí, esos niños quiero que cuando yo vuelva aquí lo encuentre cristiano también porque estaba muy pequeño. Me dice la hermana, aquí lo tengo. Ya tengo una casada con el hermano Esteban, que Esteban, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Tengo otro que ya está en una relación importante con alguien también en la fe. Digo, pues cumplió con mi reto. Pues le sigo dejando reto, hermano, y ustedes lo saben, sigo dejando reto. Monterrey, Jardín Español, tiene que seguir caminando hacia ese varón perfecto. Hacia ese varón perfecto, hermano, y quitando de en medio todo lo que haya que quitar para poder crecer y seguir llegando a ese varón perfecto. Porque muchos que han crecido, nos sentimos muy contentos de decir, en Monterrey hay una congregación, de verdad, una congregación que tiene realmente buenas características y qué bonito sentir eso. Pero esto tiene que seguir expandiendo, hermano. Esto tiene que seguir corriendo, ¿verdad que sí? Y qué bueno que así sea. Ese punto número 3 que tienen allá abajo, que es recordando que Cristo es el mismo fundamento. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso, hermano. Porque si vamos buscando a la estatura de ese varón perfecto y no nos damos cuenta que ese punto es importante, ahí nos caemos también. Es importante entonces, hermano, que en este punto número 2, ¿cómo? Hay que profundizar en el conocimiento de Cristo. De eso es lo que decía el versículo. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? Al conocimiento y también a la estatura. Muchas veces creemos que nada más es a la estatura, también al conocimiento. También al conocimiento, hermano. Priorizando en la oración y estudio personal de la palabra. También es importante, hermano, que guiando a otros, no solo con enseñanza, sino también con el ejemplo. Los líderes tenemos un compromiso delante de Dios, y ese compromiso para que nuestros miembros puedan llegar a esa estatura de ese varón perfecto, nuestros líderes tienen que ser hombres y mujeres de ejemplo. Hombres y mujeres de ejemplo, mis hermanos, porque de otra manera, ¿cómo podremos lograrlo? Es como ya ustedes lo ven ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, cómo a esos líderes, a esos pastores se les está diciendo el compromiso que ellos tienen frente a los miembros. Y que cuando venga el príncipe de los pastores, cómo ellos realmente tienen que dar una rendición de cuenta. Uno de los versos que más me gusta de Juan 17 es precisamente el 12 de todo eso. Porque ahí, cuando se está rindiendo cuenta, el Señor le dice, de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Dios permita que los pastores de todas las iglesias de Cristo, los líderes de todas las iglesias de Cristo puedan rendir cuenta delante de Dios de esa manera. Se perdió el que ya no había forma humana de evitarlo. Ya era algo profético, que había entre ellos uno de perdición, ¿verdad que sí? De manera que mi trabajo fue exitoso. A veces escucho decir hasta algunos por ahí que el ministerio de Cristo no fue exitoso. Pero yo quisiera ver quién puede presentar una rendición de cuenta como esa. De los que me diste, ninguno se perdió. Solamente alguien que por mucho que luché para que crezca, no quiso crecer. Pero ciertamente, hiciste el trabajo para que crezca. Si es así, la rendición de cuenta está bien. Lo malo es que tú tengas que decir, Señor, es que no hice nada o no hice lo suficiente para que la membresía creciera a la estatura de un varón perfecto. Y es por ello entonces que el reto está en ti. También promoviendo espacio de discipulado relacional. Como dice Hechos, ¿qué era lo que pasaba con esos primeros discípulos?
cómo esos primeros discípulos, para que pudieran crecer, no solamente con las enseñanzas y el conocimiento, sino también permitiendo que los discípulos tuvieran un cristianismo relacional, en el que uno ayuda al otro. Esto no es cuestión de que los líderes van a hacer el trabajo solo, es que la hermana o el hermano que más ha crecido puede colaborar para que otros lleguen a esa estatura de fe. A esa estatura de fe. Estamos respondiendo ese cómo, que lo tenemos ahí, y ya pasamos al siguiente. ¿Cómo? Creciendo en carácter y fruto del Espíritu. Esto puede sonar un poquito, quizás no muy usual en las iglesias de Cristo, que hay que crecer en el carácter y también en el Espíritu. Pero sí lo considero como un punto que responde a esa pregunta de cómo alcanzar la estatura de un varón perfecto. Punto número 1 que tengo ahí, sujetándonos al Espíritu Santo. Gálatas en su capítulo 16, justamente eso es lo que nos dice que nosotros debemos dejarle lugar para que el Espíritu Santo produzca esa transformación en cada uno de nosotros. Para que nos encaminemos hacia esa meta, hacia ese objetivo. ¿Cuál? La estatura de un varón perfecto. Corrigiendo áreas de inmadurez y de pecado, como dice Hebreos en ese capítulo 12, versículo 1. En el que no solamente se nos manda a que pongamos los ojos en Jesús, sino que nos despojemos de todo peso de gloria que nos asedia, de todo peso de pecado que nos asedia. Y ahí está entonces llamándonos de manera personal y llamando a los líderes a que no tengan temor cuando haya que corregir pecado. Porque si tú no dejas que el hermanito o la hermanita que está en crecimiento no lo disciplina, entonces no va a poder llegar a la estatura de Cristo. Es así como nuestros hijos los disciplinamos porque queremos que sean hombres y mujeres bien formados. Así también tenemos que aprender a formar nuestras congregaciones. No temer la consecuencia que pueda traer cuando se corrige el pecado. Es cierto que podría un hermano, aún con toda la delicadeza que se le pueda corregir en el pecado, podría incluso a veces hasta apartarse. Y por supuesto, ya todos sabemos que la misma Biblia nos habla de un protocolo que hay que cumplir cuando se va a trabajar con alguien que está en pecado, ¿verdad que sí? Gálatas 6. Hermanos, ustedes que son espirituales, ustedes que ya tienen una estatura, cuando encuentren a alguien que no esté en esa estatura, entonces lo primero es considérate a ti mismo, para que no seas tentado. Pero luego restaurarle, esa palabra bonita que tiene la palabra de Dios, que dice restaurar. Pero ¿cómo lo vamos a restaurar? ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. De mansedumbre, porque como dije aquello, también sé que muchos hermanitos se van porque no reciben esa restauración correcta como debemos hacerla. Porque con el ánimo de que lleguen a la estatura, lo que hacemos es que lo despedimos de la iglesia, porque no le damos un trato como merece, como conviene. Y por tanto, también debemos incentivar la práctica y la disciplina espiritual. Ayuno, oración, servicio. No me preocupa decir la palabra ayuno. No me preocupa lo que crea usted sobre el ayuno. Yo creo que el ayuno, aunque usted no la tenga ahí, como esas que aparecen allá en Efesios 6, esas armas, el ayuno visto aún a lo largo del Nuevo Testamento, para no decir cómo era en el Antiguo Testamento, el ayuno es una pieza importante. Creo que eso de que Jesús le respondió a sus discípulos, de que la razón por la que no estaban ayunando ellos, ahí Jesús pudo ser cortante y decirle, es que eso no tiene nada que ver. El ayuno es cosa del pasado. El ayuno no tiene importancia en lo que es la disciplina espiritual de un cristiano. Jesús no habló así. La única justificación que Jesús le dijo fue, es que están de boda. Están de boda. Pero la boda, ¿qué pasa? Un día terminará. Y cuando ya se vaya el novio, yo entiendo que ahí, por no decirle que encontramos también práctica de la iglesia en Hechos 13, de ayuno. Entonces, el ayuno, no lo quiero enseñar como un mandamiento porque tampoco lo veo así, pero sí lo veo como algo importante para que el hombre y la mujer alcance la disciplina y alcance la estatura de un varón perfecto. Por eso la puse ahí. La puse ahí y no la voy a borrar porque así lo creo, así lo sostengo y bueno, ya está dicho ahí. Ok. Punto número 5. Ok. Estando firme en la verdad. Eso es importante también, hermano. Estando firme en la verdad es también importante un punto para que tú alcances la firmeza espiritual. Para que ya no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina. Para tú poder lograr una estatura espiritual,
tú necesitas también, hermano, esto. Necesitas precisamente que tú puedas entender que hay que enfrentar con firmeza la mentira y defender la verdad siempre. Porque solo en la verdad y afirmado en la verdad es que podemos crecer. Como le escribió a Pablo en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué es lo que Pablo justamente está queriendo decir a Timoteo cuando le escribe esa carta? Es bueno que prestemos atención y nosotros justamente veamos, y lo voy a leer textualmente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea ¿qué? El varón perfecto. El varón perfecto, hermano. Tenemos aquí la herramienta, la escritura, para poder trabajar y que esté, además de perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es importante, hermano, que lo tengamos presente y que trabajemos en eso. Formando iglesia estable, no dependiente de las emociones. Eso es, hermanos. No vamos a seguir trabajando con iglesias que lo que simplemente trabajamos son discursos emocionales. Tienen que ser discursos que estén basados en la verdad. Porque estamos formando personas según el carácter de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Y tiene que ser formado conforme a la verdad. Y eso es muy importante y necesario que nosotros, hermanos, lo podamos entender y aplicar. Además de eso, hablando la verdad con amor. ¿Cuánto quería llegar a ese punto? ¿Cuánto quería llegar a ese punto, hermano? Porque ese capítulo 4 de Efesios, que muchas veces lo aplicamos o queremos explicarlo más que todo, es un capítulo hermoso y que nos lleva a través de ese versículo 15. ¿Qué es lo que está diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 15? Importante que tú y yo, no solamente, porque yo sé que lo hemos leído tantas veces, sino que ahora reflexionemos y veamos qué nos está diciendo la palabra de Dios al respecto. Mire, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si bien es cierto que como iglesia, y para cualquier persona que nos puede estar escuchando que no sea miembro de la iglesia, lo mismo que haría cualquier grupo por ahí de fe, estamos haciendo nosotros. Cuando se reúne la máxima, vamos a decir, autoridad o liderazgo de la iglesia, se tocan temas que sean ¿verdad? Bien claros, porque estamos buscando un objetivo. Pues aquí nosotros tenemos que decir también, y por eso tomo esta parte, yo me siento totalmente contento, no voy a usar la palabra orgulloso, de ser miembro de la gloriosa Iglesia de Cristo. Y también sé que no hay otra opción que podamos buscar aquí en la tierra de fe, como la doctrina que el Señor nos ha entregado. Sin embargo, al igual como han dicho otros, la iglesia del primer siglo ha tenido sus retos para la unidad, para el crecimiento. Y si una de las cosas que he visto en la iglesia, cuando yo me recuerdo y busco de la historia de Amasías, que ustedes la conocen, que se narra en 2 de Crónica 25, dice de Crónica algo que a mí me llamó la atención en el momento que estaba estudiando la Biblia en esa parte. Y es que en ese capítulo 25, versículo 2, dice que en su reinado, ese muchacho que inició a ser rey de 25 años, estuvo reinando 29 años, pero cuando terminó dice que él fue recto, que hizo lo recto, como muchos predicadores que hay aquí, pero no era perfecto de corazón. Pero no era perfecto de corazón. O sea que en la iglesia podemos ser rectos, pero no perfectos de corazón, mi hermano. En la iglesia, ¿qué te hace recto? Que tú estés haciendo las cosas que Dios te ha mandado, los reglamentos. El domingo, como dijo un hermano, las iglesias de Cristo, en su mayoría, si puede aparecer algo de división, casi siempre está motivada por otra razón que no es la doctrina. Eso es así. Es por criterios humanos, personas que han llevado así cosas que no son doctrina y la quieren aplicar como doctrina, y como ya para ellos doctrina, estamos divididos y estamos mal, y qué sé yo. Otra situación es quizá diferencias personales entre líderes, y cosas como esas pueden ocurrir y empañar esta bonita unidad que debe adornar la iglesia de Cristo. Sin embargo, creo que sí, que probablemente nos vamos a encontrar con muchos hermanos rectos, que están haciendo lo recto, hermano. ¿Lo recto qué? Están enseñando en sus iglesias tal cual lo que Cristo ha mandado. Un domingo usted llega y no se va a preocupar porque ve una adoración
sin desperdicio. Pero probablemente estemos necesitando, hermanos, perfectos de corazón. Probablemente estemos necesitando más líderes perfectos de corazón. Más líderes, hermanos, que se duelan de ver el divisionismo, la división que pueda estar empañando el crecimiento, como decía. No es lo mismo, hermano, crecer con una iglesia unida, tanto local como a nivel regional, o a nivel nacional, o a nivel mundial, que una iglesia cuando está dividida, hermano. Los que estamos aquí, por lo menos los que estamos aquí, porque respondemos a un punto de unidad que creemos que son buenos los encuentros iberoamericanos, que aportan mucho para lo que es la fe, la hermandad y la unidad de la iglesia, hermano. Lo tengo que decir con gran satisfacción, que siento que los encuentros iberoamericanos, gracias a hermano Juan García por su preocupación desde allá, de Costa Rica, en pensar en estas cosas. Gracias a los hermanos demás, Mario y todo lo demás que siguieron y le han acompañado por muchos años en este proyecto. Y porque otra cosa fuera si no existieran los encuentros iberoamericanos. La historia de los encuentros, vi que los hermanos que están ahora motivando en las páginas web o las redes sociales, estoy muy contento por el trabajo que están haciendo. Se lo mandé a decir por correo a ustedes, le escribí que estoy contento por el trabajo que vi que están haciendo en este año. Y me refiero a eso porque vi que estaban hablando algo como la historia, como contar la historia, pero era dirigida hacia este encuentro. Y así, en su momento, tendrán que narrar la historia de éxito de estos encuentros. Cómo estos encuentros han contribuido para nuevas congregaciones, crecimiento de liderazgo y mantener los lazos de unidad, hermano, entre hermanos de distintas naciones. Que ya hoy a través de las redes parece que estamos mucho más unidos. Pero en el tiempo que ustedes iniciaron, lo que podía unir esos lazos mayormente eran encuentros como estos, hermanos. Momentos en el que yo pude ver predicadores, Josué. Ustedes pudieron ver, porque es que no recuerdo bien, porque recién entraba a la iglesia en los años 90. Pero allá en Dominicana se habla de esos encuentros de una manera que eso transformó a Dominicana cuando fue el encuentro iberoamericano. Porque permitió, sí, ustedes que lo conocieron, permitió justamente que usted conociera predicadores de otros lugares. Que usted escuchara, a veces estamos en un país entre cuatro paredes y de pronto vino un misionero, nos evangelizó, hizo su mejor trabajo y creemos que ya lo que tenemos es lo perfecto y que ya esto no hay que quitarle ni ponerle porque esto es lo perfecto. De pronto nos empezamos a relacionar con hombres y mujeres de fe y a ver la práctica que decimos y a veces damos cuenta, pero eso nada más se hace en Perú. Pero nada más la iglesia de Perú que hace eso, entonces ¿cómo es posible? Pero eso nada más lo está haciendo la iglesia de Ecuador o la iglesia en México. Vamos a revisar esto, vamos a revisar esto. Y eso han hecho los encuentros. Han venido a decirnos, revisemos, que cuidado, no está mal, esa práctica que ustedes hacen no está mal. Lo único que cuidado si la van a poner como parte de la doctrina distintiva de la iglesia. Me gusta mucho ese estudio, que se llaman esos aspectos distintivos de la iglesia, que tú tienes que encontrarlo donde quiera que tú vayas. Y que lo vas a encontrar donde quiera que vaya, pero hay aspectos, hermanos, que no son distintivos de la iglesia. Hay un aspecto que es distintivo de la iglesia quizá de Corintios, quizá la iglesia de Gálatas, y se le permitió y no hay problema, y no afectaba la doctrina general, pero no era la doctrina de la iglesia de Cristo. Ahora, cuando Pablo iba, como él decía, en todas las iglesias, enseñando, cuando decía, ya ustedes saben la ofrenda, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿verdad que sí? Hagan ustedes como ordené en las iglesias de Galacia, ¿verdad que sí? Es decir, yo vengo con todo un programa que no es para ustedes exclusivo, porque esto es parte de las enseñanzas, como dice Pablo, que hago en todas las iglesias. Y eso es importante. A eso han contribuido los encuentros iberoamericanos, hermano. A fortalecer la doctrina, hermano. Y a hacernos ver, hay cositas que revisen, hermano. Posiblemente tengamos que sacarlas de nuestras congregaciones porque no son parte distintiva de la iglesia. Y para eso traemos expositores como cada uno de los que ustedes han visto en el día de hoy y los que han visto en encuentros pasados. Que nos abren los ojos, hermano, conforme a las escrituras. Entonces, qué bueno es que estemos claros en esos aspectos, hermano. Y ya, continuando acá, nosotros tenemos ese punto número 6, que precisamente nos hace ver, poniendo a Cristo como el modelo. Sí, hermano. Si algo es bonito en la iglesia, y sí lo tenemos que reconocer públicamente, en la iglesia pueden aparecer sus excepciones, pero si algo hay que en la iglesia no es tan común, es el protagonismo humano. Podemos encontrar uno, que otro, que dos, que tres, pero el protagonismo humano no es muy común. Fácilmente el hermano que más trayectoria tiene en la iglesia, usted lo ve como un hermanito por ahí, mientras que en otra iglesia anda hasta con guardaespaldas.
Eso me alegra de la iglesia de Cristo. Eso aquí no está, hermano. Aquí Cristo ocupa el lugar que tiene que ocupar en esta iglesia. Gloria a Dios, hermano. Por eso se llama iglesia de Cristo, gloria a Dios. Porque si no se llamara iglesia de fulanito, iglesia de Perenceo, de Juan Pérez. Pero por eso se llama iglesia de Cristo. Porque si una cosa hay que decirla fielmente, hermano, yo creo que a veces hasta nos pasamos, hermano, de humilde. A veces hasta nos pasamos, sí, hermano. A veces sentimos que poner una corbatita, una chaqueta, una cosa como que sentimos como que nos estamos yendo muy alto. Sí, hermano. Conozco a los predicadores de la iglesia, son así, hermano. Y glorifiquemos a Dios porque tenemos una iglesia así. Qué bueno que sea esto, hermano. Pero por si se colara algo por ahí, para que un miembro llegue a la estatura de un varón perfecto, es a Cristo que tenemos que presentarle. Que la iglesia se parezca a Cristo, no a los líderes. Y en lo que la iglesia se parezca a los líderes, es en lo que ellos imitan a Cristo. Pero siempre, como dijo Pablo, hasta que yo sea formado en ustedes, dijo Pablo, nunca, se opuso. Es más, Pablo decía, mire, nadie diga que yo soy de Pablo ni nada de esas situaciones. Es más, yo ni siquiera he bautizado a ninguno de ustedes. Y le mencionó, creo que una familia ahí bauticé. Para que ninguno diga, yo soy Pablito, que yo soy Pedrito. No, no, no. Entonces, ese flagelo que en el primer siglo quiso entrar a la iglesia, de dar esos altos valores a los hombres, más de lo que deberían tener, en la iglesia, gracias al Señor, hermano, no abunda. Y tenemos que seguir trabajando para que eso, si quieren hacer, que muera, hermano. Para que nazca Cristo en nuestros corazones. Para que tengamos un liderazgo sano, hermano. Para que tengamos realmente una iglesia bien formada. Una iglesia que camina hacia la estatura de un varón perfecto. Es necesario, es importante que lo hagamos nosotros. Que nosotros recordemos que el fin de nuestro trabajo es formar a Cristo en las personas, y para eso estoy basándome en esa cita bíblica que le doy ahí, porque me gusta mucho, que fue la que le leí en inicio de Pablo, de que él buscaba que sean formados en nuestro corazón. También reconociendo que siempre estamos en un proceso. Y cuando usted lee a Filipenses capítulo 3, esos versículos 12 al 14, que le pido que me acompañen, Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, nosotros vamos a ver cómo Pablo ahí usa como un juego que quizá para muchos no será entendible. Y pregunto antes de leer, ¿era Pablo perfecto? ¿Alcanzó Pablo la perfección? ¿Alcanzó Pablo? Sí, no, dice hermano, sí, no. Oigan, la pregunta está en el aire. ¿Alcanzó Pablo la perfección conforme a este texto? Voy a hacer como le mando en Chile, hermano, como le mando en Chile. En el texto, con el texto. Respóndame con el texto. No se me salgan de ahí. Sin salirse del texto. ¿Era Pablo perfecto? ¿Dijo Pablo que había alcanzado la perfección? Ok, leemos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás. Gloria a Cristo, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Olvidando ciertamente lo que está detrás. A veces escuchamos divisiones en un país, en otro, y me dicen, fue que en el año 1980, fue que en el año 1960 pasó tal cosa. Pero Dios mío, Padre Celestial, como dice un hermano, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es la única forma que podamos llegar a ese varón perfecto. Vamos a seguir esclavizados en el pasado, hermano. Ya hasta los líderes se murieron, lo que provocaron la diferencia. Y seguimos lo mismo. Pero venga acá, ¿qué pasó, hermano? Vamos a despertar del sueño, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos. ¿Quién está diciendo ahí? ¿Fue el que escribió la Biblia, el que le escribió por Pablo? ¿O quién es que está hablando ahí? Así que los que somos perfectos, sí, el Espíritu Santo, pero yo quiero que tú me digas quién es ese que está ahí. Ese Pablo que sigue aquí todavía. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentir, esto también os lo revelará Dios. Ya ustedes pueden entrar en la discusión de ese texto, como ustedes quieran llevarlo, como ustedes quieran, discútanlo como ustedes quieran, discútanlo como quieran, pero yo lo que sí puedo
para que, por lo menos mi conclusión, no tiene que ser la de ustedes, es que Pablo se entendía como empezó de allá. Que él venía en un proceso que todavía no había alcanzado. Así fue como empezó el texto. Yo mismo no pretendo haber alcanzado. Así que lo que somos es ese juego de palabras que yo veo aquí que Pablo usaba para lo que se decían ser perfectos, gloria a Dios, hermano. No por él, para lo que se decían. Si son perfectos, sigan una misma regla, sigan una misma cosa. Así tú lo sientes. Como dice alguien, bueno, todo es como uno lo sienta. ¿Cómo se sentía Juan el apóstol? ¿El discípulo amado? Él se sentía el discípulo amado, ¿verdad? Sí. Y te pregunto usted, ¿realmente entre los 12 Juan era el amado, los demás odiados? Yo no sé cómo, pero Juan se sentía el discípulo amado, gloria a Dios, hermanos. No vaya a confundirse con esto. Jesús no tenía un discípulo amado específico. Él se sentía así y así lo expresaba. Y de verdad, Jesús es como me dicen mis hijos. Tengo 3 hijos y ellos se disputan. Yo sé el que más me quieren. A mí el que más me quiere, yo le digo, ajá, así tú lo sientes, qué bueno. Después viene la otra y me dice, papi, yo soy la más querida aquí. Así tú lo sientes, qué bueno. Si ellos se sienten ser el discípulo amado porque ellos entienden que hay una actitud de nosotros hacia él o hacia ella como si lo distinguiera, qué bueno, porque ya tenemos 2 que se sienten distinguidos, lo estamos tratando igual. Pero al final él se siente porque él ve cosas que hacen en él que él entonces no ve lo que hacemos con el otro. Entonces, tú y yo, Dios permita que nos sintamos ser esos discípulos amados de Jesucristo. Pero al final, el Señor no hace excepción de personas. En todo caso, hermano, el apóstol Pablo nos deja claro que había un proceso. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Así que yo quería y pregunté, y era para cuando llegáramos aquí, decirle a ese hermano, párese de nuevo, que aquí ya tenemos el varón perfecto. Pero nadie se paró, nadie se quiso parar. Dijo un hermano ahí que eso fue como medio ganchoso. Pero bueno, al final, ahí está. Entonces, hermano, también miren, eso último que aparecía ahí abajo, di lo de proceso, pero lo último es imitando el ejemplo de cristianos maduros. Esto sí, hermano. Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, sí le va expresando eso, de cómo realmente sean imitadores de mí. Y miren también a quiénes, a los que así se conducen. El ejemplo que dan, hermanos. Y es por ello que entonces, si bien es cierto que no es cerrado, que la meta solamente es Cristo en el sentido de que no haya nadie más, quiero decirle, hermano, y es un buen aporte que quiero hacer en este sentido, es que si tú ves que Cristo está muy alto, trata por lo menos de llegar al hermanito de la iglesia que ya creció. Si sientes que la estatura de Cristo sería muy alta como desafío para ti, te invito a que por lo menos sea como el hermano Mario. Gloria a Dios, hermanos. Que admiro su paciencia, su sapiencia, un hermano que para hablar lo piensa muy bien. De todos los hermanos siempre nos están mirando cosas. Y del hermano, tengo esa gran admiración por él. Aún manejando conflictos, es un hermano que se maneja muy cuidadoso de no verse muy parcializado. Y bueno, si yo quiero llegar a la estatura del hermano en ese sentido. Y eso no está mal, hermano, eso no está mal. Quizá la de Cristo me queda un poquito alto todavía, pero si llego a Mario, ya por lo menos siento que voy avanzando. Siento que voy avanzando, ¿verdad que sí? Y bueno, hermano Juan, ya usted sabe, ¿qué decir de usted? Ese hermano que siempre tiene una sonrisa, ese hermano siempre dispuesto. Usted no debió estar aquí. La condición suya no es para estar aquí. Yo lo admiro. El hermano está recién operado. El hermano tiene una recién intervención. El hermano no debió tener demasiadas razones para decir, mis hermanos del comité me van a extrañar. Ya ustedes saben el proceso. Muchas razones tuvo usted, hermano, para no estar aquí. Y está aquí. Gloria a Dios, hermanos. A esa estatura yo quiero llegar, hermano. ¿Cuántos no quieren llegar a esa estatura de poder moverse, interesarse por la cosa del Señor, aún enfermos? Hay muchos que no tienen esa estatura. Hay muchos que se le está aproximando un dolorcito, pero un dolor lejos. Algunos de ustedes han tenido un dolorcito, como que un dolor de cabeza, pero muy lejos. Sí, una penita. ¿No? Hermano, no voy a la iglesia porque un dolor de cabeza. Es una penita lo que tiene, hermano. Entonces, ya el hermano, mire ese hermano que está ahí, está en esa estatura. Un hermano que no pone esa limitante para congregarse para lo mejor. El que no haya crecido hasta ahí, hoy váyase con ese hermano, con esa meta de crecer hasta el hermano Juan. Y así busque en la congregación hermanos que han crecido en diferentes aspectos y que usted no lo ha podido lograr para que algún día llegará a Cristo, pero vayas pasando de escalón en escalón.
Y eso es importante, ya hermano, ese último punto que creo que tengo aquí aquí. Y es que nada, hermano, yo trabajo para televisión. Es decir, a mí no se me va el tiempo. Ustedes me dieron un tiempo y mire, ese tiempo va corriendo ahí. Yo soy disciplinado con eso, así que tranquilo. Ok. Entonces, ahí está. Como ven, hermano, ese punto número 7 que tenemos ahí es... Debí ponerse de primero, pero lo dejé fue para causar impacto. Yo dejé ese de último para causar impacto. Es que nada de lo anterior, hermano, se va a lograr si no nos despojamos del viejo hombre. Si quieres llegar a la estatura de un varón perfecto, con lo primero que debe trabajar es con despojarte del viejo hombre. Renunciando cada día al ego, el orgullo y toda obra de la carne. Renovando la mente por medio de la palabra de Dios. Permitiendo al Espíritu Santo moldear nuestras actitudes y nuestras motivaciones. Decidiendo caminar en la nueva naturaleza que Cristo nos dio. Si eso, hermano, no lo podemos, ese es el punto primero, pero vale decir que el más difícil. Aceptar que Cristo es la meta, aceptar que Cristo es perfecto, no hay obstáculo, no hay problema, eso lo va a aceptar todo el mundo. Pero aceptar que tengo que despojarme del viejo hombre, por eso es que muchos no se han convertido. Y de los que estamos en el proceso de conversión, todavía quizás estamos más enanos, más pequeñitos, porque no hemos logrado esto. Una expresión que escuché y me alegró bastante fue: si quieres que Cristo te haga de nuevo, entrégale todas las partes. Entrégale todas las partes. Han visto unos juegos que hay que se usan mucho, ¿verdad que sí? Para ver la capacidad que uno tiene para poder armarlo. Así le conocen en algún lugar como rompecabezas. Pero el tema es que te entregan muchas piezas sueltas y tú tienes que formar la figura. ¿Alguien podría lograr formar la figura si falta una parte? No hay forma, no hay forma. Asimismo en tu vida. Probablemente hay aspectos en los que yo lo he entregado a Cristo. Pero probablemente hayan aspectos que no se lo haya entregado el Señor. Y quizá por eso es que todavía mi estatura está siendo baja. Probablemente, y cada quien tiene que entrar aquí en una introspección, una palabrita nueva que anda por ahí, ¿verdad que sí? Esa introspección, porque los cristianos sobre todo somos muy dados a la extrospección, a examinar a los demás. Pero hay algo que se llama introspección, examinarte a ti mismo. Y empieza a examinarte a ti mismo para ver qué tal Cristo ha hecho en tu corazón. De modo pues, mis hermanos, que estas son mis palabras conclutorias, ya mirando aquí, y es un proceso continuo de transformación que se refleja en unidad, en conocimiento, en carácter, en verdad, en imitar a Cristo y en despojarnos diario de ese viejo hombre. En eso consiste, hermano. Yo no sé cuál de esos cómo que estuvimos mirando es el que más te impactó, pero en la preparación de esta clase yo entendí que eran los que realmente podían transformar la vida de los presentes y ubicar a los líderes que están aquí de cómo vamos a formar nuestras iglesias de hoy en adelante si es que no lo estábamos haciendo. Y que sirva este tema también para motivación para los que ya vienen trabajando en esa dirección. Los felicito, van bien, están formando bien a su membresía. Es decir, los miembros se parecen más a Cristo que a los líderes. Porque si es lo contrario, preocúpense. Y sobre todo, si esos líderes no tienen un buen ejemplo. Y que entonces los miembros también se parezcan a ellos. A veces nos encontramos con eso. Que como lo dice, los miembros se parecen tanto a Cristo. Cuando encontramos iglesias, sobre todo las iglesias que están buscando conflicto, casi siempre tienen 2 o 3 alrededor del líder que piensa igual que ellos, que actúa igual que ellos. Porque ese líder no ha formado su iglesia en base a que sea Cristo formado en ellos. Ni siquiera él mismo está formado así. Y ha formado a sus líderes de esa misma manera. Y por tanto, cuando usted lo ve, cuando lo conoces, se da cuenta que esas personas se parecen más a sus líderes que a Cristo mismo. Y eso me dice a mí que están muy lejos de la estatura de ese varón
perfecto. De modo pues, gracias. Gracias a Dios. Gracias a cada uno de los sectores que aquí de manera presente y los que están en las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos en esta clase que ya han visto cómo llegar a la estatura de un varón perfecto. De modo que, así como lo digo, Jesús, mi meta de perfección. Y los que andan como Él, como ya se lo dije en el mensaje, también yo le pongo el ojo. También son referendo para mi crecimiento espiritual. De modo pues que Dios lo bendiga. Si alguno, ahí está mi nombre, quizá por ese nombre y por este otro me encuentran en las redes sociales. Mayormente me dedico a los temas matrimoniales, es lo que más trabajo, consejería matrimonial junto con mi esposa, dado que Dios nos ha permitido tener un matrimonio bonito y nuestros hijos están en la fe con sus esposas y sus esposos, exceptuando una que, vale decir, vine aquí a México, fue ¿cómo se dice aquí? En mi país se dice a pedir la mano de una muchacha, así. Entonces vine aquí a México fue porque el año que viene me llevo una. Mi hijo, mi hijo. Así que cuídense los mexicanos. Ya nos hemos llevado dos allá dominicanas después de pandemia. Ya estoy mirando ahí. No se preocupen. Si son solteros, perfecto. Si son casados, allá tenemos una misión de que están necesitando predicadores. De modo que, hermanito, lo queremos mucho. Esperamos que esta pequeña clase no es humilde, porque de humilde no tiene nada. Cuando usted dice humildemente, ahí terminó todo. No hay nada de humildad. Pero esta clase que hemos traído, que haya tocado en algo la fibra de sus corazones. Un abrazo fuerte, los queremos mucho. Dios les bendiga. Amén.